Hoy por la mañana estábamos muy atentos siguiendo el debate en el Congreso de la República. Se sometía a votación la moción de inhabilitación para la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinosa. Ahí está con nosotros a esta hora de la noche, pero en principio hubo una votación y fue recogida inmediatamente por los medios señalando que no se había llegado a la votación que se requiere para poder inhabilitarla. Sin embargo, luego la información se somete a una reconsideración o la moción de inhabilitación y finalmente el Pleno del Congreso aprueba la inhabilitación por 10 años de la fiscal suspendida Delia Espinosa para ejercer, cargos públicos o retornar al Ministerio Público. Una sanción ratificada en esta segunda votación con 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Pero, a ver, esto supera el umbral requerido. Lo que resulta difícil de entender, y es lo que le vamos a preguntar no solamente a la doctora que se encuentra con nosotros, sino también a su abogado, Rodolfo Pérez, es cómo así una votación que no había llegado en principio, que se había quedado bastante corta, de pronto cambia y consigue una cifra en votos que supera lo requerido, que si no me equivoco son, ustedes me corregirán, son 68 votos, correcto, tenían que llegar a 68 para que esto finalmente fuera aprobado. Están con nosotros Delia Espinosa y su abogado Rodolfo Pérez. Doctora, muchas gracias. Doctor, gracias por comentarnos. Cuéntenos todos los entretelones y en principio entender un poco cómo cambia la fotografía de la mañana a esta fotografía que finalmente termina inhabilitándola. Sí, doctor, por favor. Bueno, nosotros concurrimos al Pleno del Congreso ahora a la sesión a las 10 de la mañana. Yo ejercí la defensa, fuimos muy claros en que la doctora no tenía nada que ver con la denuncia constitucional. Ellos señalaban que la doctora había aprobado un reglamento. No, la doctora nunca aprobó un reglamento, no lo firmó ni participó de ninguna reunión donde se aprobó ese reglamento. Hemos acreditado todo ello, hemos acreditado además diversas arbitrariedades y vulneraciones del debido proceso ahí que ha cometido el Congreso, pero cuando pasa a la votación, nosotros ya nos habíamos retirado del Parlamento, había habido un debate, pasa la votación más o menos al mediodía y no se llega a los votos. Me parece que llegaron a 63 votos a favor. Esta fue una sesión largamente conocida, ya se tenía claro desde hace una semana cuál era la agenda del Pleno, era evidente qué congresistas tenían que asistir y cuáles no, y no llegaron a la votación. Entraron, como se dice coloquialmente, en trompo, y ahí se han puesto en evidencia que realmente tienen una animadversión y una antipatía y una sed de venganza personal contra la doctora. Usted dijo algo, yo tomé nota de lo que dijo usted durante el debate. Aquí tengo la cita textual. Dijo, son 16 los votos de la Comisión Permanente, de los cuales 15... Cuando se refería al voto de la comisión, dijo, 15 son congresistas que tienen carpetas fiscales. Y planteó la pregunta, además, ¿no es evidente el conflicto de interés? Es lo que planteó. No, ese conflicto de interés sí, es el que se ha manifestado en general en todas las investigaciones e inhabilitaciones que la doctora sigue ante el Congreso. Pero eso era la comisión permanente. Uno podría haber esperado que ocurra algo diferente en el Pleno, sobre todo después de la primera votación. Justamente el debate fue planteado en ese sentido, que efectivamente la comisión permanente había cometido ese conflicto de intereses que era cuestionable, lo criticamos y lo cuestionamos, pero que el Pleno tenía la posibilidad de resarcir ello. Y habían abstenciones de congresistas que están investigados, además, que daba a entender que habían entendido el mensaje, como la congresista Ugarte, el congresista Balcázar y la congresista Alcarraz. Ellos, que los 3 están investigados, se abstuvieron. En la primera votación. En la primera votación. Entonces uno entiende que tal vez hubo cierta razonabilidad de ellos, o al menos se abstuvieron por decoro. Pero yo creo e intuyo que fueron de alguna manera presionados por sus colegas en el Congreso para cambiar su votación, porque uno no entiende cómo de un debate amplio que se tuvo sobre un tema de esta trascendencia, hay congresistas que en 3 horas puedan cambiar su votación. Correcto, doctora, yo quisiera, para
que nuestro público entienda mejor, de manera rápida, que nos explique algo que ya he explicado en otras entrevistas, pero que al tratarse de un tema complejo, siempre vale la pena resumir y hacerlo de la manera más didáctica. Su inhabilitación se basa en la acusación de que usted habría respaldado un reglamento interno denominado actuación fiscal en la investigación del delito. ¿Correcto? Sí. Considerado por los denunciantes como una violación de una ley dada por el Congreso, la 32130, que otorga a la policía la conducción de las investigaciones preliminares. Usted niega haber respaldado ese reglamento. No, la atribución que se hace específicamente no es por el respaldo, sino por la aprobación. La aprobación. La elaboración y la aprobación. Señorita Mávila, esa atribución de elaborar y de aprobar un reglamento no es de la Junta de Fiscales Supremos, no es tarea de la Junta de Fiscales Supremos. Por lo tanto, y eso se ha demostrado con documento, que no ha habido ninguna reunión para aprobar, para discutir o para determinar los alcances de ese reglamento. Esa es tarea exclusiva del fiscal de la Nación. ¿Y quién era el fiscal de la Nación en ese momento? Juan Carlos Villena Campana. Entonces, él fue el que lo elaboró, lo aprobó, lo revisó, lo firmó y lo publicó en El Peruano. Y ahí está. Y en eso se basó la exposición técnica de mi abogado y yo he refrendado. Lo que yo he refrendado finalmente, y que el público que lo ha visto lo sabe, es que en realidad los señores lo que han querido y han dado el mensaje clarísimo a todos los funcionarios del Perú. O te sometes o te vas. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta que muchos se hacen. A ver, de un tiempo a esta parte lo que vemos es enfrentamiento abierto, además en un clima realmente en el que quisiéramos ver a nuestras autoridades trabajando mucho más en coordinación en lugar de aparentemente disputando el poder. Claro. Yo Así es. promulgo una ley y tú me tienes que obedecer, yo quiero que la policía dirija, le quito la facultad al Ministerio Público, el Ministerio Público reclama, el Poder Judicial confronta, en fin, vemos a todos los actores del sistema de administración de justicia, incluyo al Congreso de la República, también enfrentados. ¿No se ha convertido esto en algo personal ya entre usted y un grupo de congresistas? Es que en realidad ellos lo han personalizado, porque yo lo único que he hecho es, desde que inicié mi tarea de fiscal de la Nación, es cumplir con lo que dice la Constitución. Pero no abrió carpetas investigar. por puro, digamos, es lo que estoy recogiendo la impresión, dicen que No, le no, dio no. A ver. la denuncitis a la doctora No, Espinosa. para nada. Y que se excedió en sus A atribuciones ver. porque hay, digamos, prerrogativas que tienen algunos parlamentarios y que usted no habría tomado en cuenta y que a pesar de ello, por ejemplo, incluso por votos, ¿no? Por el sentido de sus votos, Ese es usted otro tema. habría abierto investigaciones contra No, algunos no, no, no. parlamentarios. Yo encontré eso, lo de los votos, Sí. que dice de que es de los famosos doble sueldo. Sí. Eso yo ya lo encontré iniciado. Yo he encontrado gran cantidad de carpetas ya iniciadas y yo no las puedo archivar porque sí. Lo que yo he hecho es evaluar las que se archivan, las que deben archivarse se archivan y las que no, las he continuado. Además, señorita Mávila, hay una cantidad enorme que todos los días ingresa de la ciudadanía, denuncias contra congresistas, presidente de la República, ministros, etcétera. ¿Y yo qué puedo hacer? Algunas rechazo liminar, pero hay otras que sí amerita una investigación. ¿Por qué se sienten ofendidos por las investigaciones? Bueno, habrá algo en la conciencia. Y cuando se encuentran elementos de prueba, ¿qué voy a hacer? ¿Archivar? ¿Esconder la prueba? ¿Eliminarla? No se puede. Tengo que proceder a denunciar constitucionalmente, que tampoco es una ofensa, porque eso debe pasar al Congreso, el Congreso levanta el fuero, pasa al Poder Judicial y se termina allí el proceso, un debido proceso. No es un enfrentamiento personal de parte de la fiscal de la Nación. Los señores, lo que pasa es que están acostumbrados, y ahora lo veo, a vivir en impunidad. Y si tienen temor a una investigación regular, a un debido proceso fiscal, es porque entonces mi trabajo ha estado siendo bien llevado y porque he estado encontrando elementos y ellos lo saben. El señor Rospigliosi, ¿no? Quien es parte de la mesa directiva y presidía el Parlamento, ahora está en calidad de presidente del Congreso, publicó esto en sus redes sociales. Creo que tenemos el mensaje en X. Dice: sancionada la desquiciada exfiscal Delia Espinosa, que hoy día amenazó con represalias a los congresistas si votaban por la sanción, ha sido inhabilitada 10 años por el Congreso. Le ha dicho desquiciada.
Nuevamente, sigue difamándome, ya es un delito continuado y el señor ya es un difamador compulsivo, ¿no? O sea, ya parece que tiene problemas, ¿no? Creo que tiene que ir a revisarse porque no es normal eso. Además de que esas son frases ofensivas contra la doctora y que son inaceptables y a mí me parecen cobardes, además de eso, el señor Rospigliosi es el presidente del Congreso. Así se expresa el presidente del Congreso. Justo tú comentabas del tema de la mala relación entre las primeras, ¿cómo decirlo?, las cabezas de las instituciones o los titulares de las instituciones. ¿Cómo el presidente del Congreso se va a referir de esa forma, que no es la primera vez que lo hace, a la máxima autoridad del Ministerio Público? ¿El enfrentamiento de dónde viene entonces en ese sentido? Viene de parte del señor Rospigliosi. Y finalmente quisiera decir lo siguiente. El señor Rospigliosi precisamente ha sido el autor de esta denuncia por la cual la doctora ha comparecido hoy y por la cual la han inhabilitado. Y es sumamente irregular que el señor Rospigliosi haya presidido justamente la parte de la reconsideración. Y yo lo hago personalmente el responsable de la conducción de esa sesión y de la inhabilitación de la doctora Espinosa. Él es el responsable de ello, porque la votación estuvo bien dada. ¿Cómo es posible que se haya dado una reconsideración en tiempo récord cuando habían asegurado el número de votos que ellos querían y necesitaban para inhabilitar? ¿Cómo aseguraron el número de votos? Eso, la verdad, no se sabe, pero es tremendamente sospechoso. Es tremendamente sospechoso que aparezcan 5 congresistas después de una larga sesión. Estamos hablando de una sesión que duró casi 3 horas. Que no estuvieron ellos. Claro, que no estuvieron. No estuvieron. No estuvieron Usted ha presentes dicho, y que después aparece, Mabel. Entonces, ¿quién ha gestionado eso si no es la persona que preside y dirige el En Congreso? varios momentos usted dijo que iba a volver, que tarde o temprano usted regresaría porque lo que se estaba haciendo era un hecho que estaba completamente fuera del marco constitucional. ¿Qué es lo que sigue, doctora? Bueno, continuar con las acciones constitucionales, porque esto amerita también una acción de amparo. Y tarde o temprano, yo insisto, a pesar de los atropellos de los que estoy sufriendo y de incluso la inseguridad del propio juez constitucional Juan Torres Tasso, que el día martes debió reponerme en el cargo y eso no lo hizo. Eso le iba a preguntar, lo hemos discutido aquí. Sí. Eso le iba a preguntar justamente. No, ya era un hecho, pero se le ocurrió de pronto hacer algo que es insólito. Claro, que es pedirle al Tribunal Constitucional. Pedirle algo que no existe, pedirle algo que solamente por un trascendido. ¿Y que por la qué Junta cree Nacional... que ha ocurrido eso? Después de que además el propio juez emitió una resolución en su favor. Porque para mí, yo le he dicho, doctor, esto es amedrentamiento. Hay presiones. ¿Quién ¿no? amedrentó al doctor? Vamos a ¿De ver quién sospecha? quiénes. Operadores políticos, definitivamente. Sí. Ya a estas alturas se puede pensar así. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que están detrás de mi destitución, de mi desaparición del ámbito jurídico? ¿Son congresistas investigados? ¿Pero está hablando usted de determinadas fuerzas políticas? No puedo decir determinadas, pero sí que son operadores políticos, definitivamente. Porque claro, porque los no es normal lo que ha hecho el juez. O sea, cada denuncia y cada responsabilidad es particular. Por supuesto. Pero aquí estamos hablando de bloques de parlamentarios que votan, o de gente que votó en un sentido, o se abstuvo y que luego... o de amedrentamiento. Por eso le pido que sea un poco más concreta en esa. No, me refiero al amedrentamiento respecto del juez. Del juez, porque el juez, el Congreso es otro tema. El tema del juez es que ya hace rato tenía que haber cumplido con mi reposición. Porque, ¿qué sucede? Las medidas cautelares se ejecutan de inmediato y en sus propios términos, pero el juez ha permitido incidencia tras incidencia y eso no se hace en una medida cautelar. Yo he sido siempre muy respetuosa y lo sigo siendo, pero ya eso rebasó toda expectativa. ¿Y cómo le va a pedir al Tribunal Constitucional de algo que solamente fue un trascendido en el Diario Expreso, que ya sabemos ya de qué pie cojea, ¿no? Entonces, él ha pedido algo que no se ha dado, ni siquiera está registrado en el sistema informático del propio Tribunal Constitucional. No existe admisorio de la demanda competencial, tampoco medida cautelar de lo que interpuso la Junta Nacional de Justicia para obstaculizar mi medida cautelar. No hay nada. ¿Cuál es el siguiente paso, les decía? Bueno, perdón, doctor, el doctor me aseguró que para el viernes 5 ya iba a estar ya la sentencia, es decir, lo del fondo.
Ya la medida cautelar ahorita queda sin sentido porque estoy inhabilitada. Pero la sentencia del doctor, y yo públicamente... ¿Y esa inhabilitación sí, puede revertirse a través vía acción de amparo? A través de, A través de una acción de como amparo. dice Por el eso les doctor. preguntaba, ¿cuáles son las acciones legales que va a adoptar usted? Por supuesto, asesorada por su abogado ahora, porque le reitero, usted destacaba en varios momentos, voy a regresar porque Sí. esto es inconstitucional. Así Tarde es. o temprano esto se va a revertir y voy a estar de vuelta. Mientras haya Estado de Derecho. Mientras haya Porque Estado de hoy Derecho. en Por día- eso, en el marco de ese Estado de Derecho, ¿qué es lo que usted va a hacer ahora? Sí, precisamente eso. ¿Cómo presentar inicia esa lucha? acción de amparo y también preparar denuncias por delitos. Hay delitos que se han cometido y también infracciones a la Por Constitución. ejemplo, infracciones a la Constitución. Por Detállenos supuesto, algunas. han faltado al debido proceso, a las garantías del derecho de la defensa en su momento, porque en la subcomisión de acusaciones constitucionales, a mi abogado, que en ese entonces era el doctor Abad, simplemente le apagaron la transmisión, que debe ser pública, a pesar que él la solicitó y está en el reglamento, y lo hicieron reservado, y no valoraron las pruebas materiales, es decir, los documentos con los que yo estaba acreditando que no he participado en el reglamento. Entonces, esas son infracciones que van contra un debido proceso y que a cualquier persona no se le puede negar. ¿Y qué papel desempeña en toda esta historia, incluyendo en su inhabilitación, el actual encargado de la Fiscalía, el doctor Tomás Gálvez? Bueno, él va a seguir siendo interino, porque mi inhabilitación no significa destitución. Y más aún, la Junta de Fiscales Supremos ha mantenido un silencio, yo creo, bastante lamentable, porque ellos, a sabiendas de que 3 de sus integrantes habían sido salvados de esta acusación que hoy día me ha inhabilitado, por lo menos por un elemental sentido de defensa de la autonomía del Ministerio Se Público. refiere al doctor Villena, al doctor Sánchez y a la doctora Ábalos. A los 3. Por lo menos debieron dejar en claro a través de un comunicado o pronunciamiento, ¿no? Dejar en claro que también la fiscal de la Nación, legítima y que en ese momento estaba suspendida, simplemente pues tenían que aclarar que tampoco había participado en ello. ¿Y cree que ellos más bien se han pasado al otro lado? Es decir, ¿están apoyando a Gálvez ahora? No sabría confirmarlo porque no me consta. ¿Hay algún pero, interés particular de Gálvez de no tenerla de regreso en la Fiscalía? Bueno, él varias veces me ha reclamado que por qué yo presenté un pedido de suspensión por el caso que estaba en el Congreso de tráfico de influencias. ¿A quién le conviene que Tomás Gálvez siga como interino presidiendo el Ministerio Público? Bueno, ya lo hemos visto públicamente, al Congreso, por supuesto, donde él se presentó y les dijo que yo había sido excesiva, de que él iba a tomar con mayor cautela, con más tranquilidad las denuncias. Y hasta el momento él creo que está cumpliendo su palabra porque más está archivando en lugar de investigar o impulsar. Yo no digo que se ponga a denunciar a todos, porque yo tampoco he hecho eso. ¿Qué sabes sobre esos archivos? No, ¿Qué denuncias ha archivado? No, simplemente digo que está archivando por lo que sale en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, de la doctora Echaíz, después de otra señora, no recuerdo en este momento. ¿Archivando pero sí. denuncias en las que están involucrados congresistas? Sí. ¿Eso nos así dice? es. Incluso también se supo por ahí, creo, de un enriquecimiento ¿Ha ilícito. llegado a un acuerdo con el Congreso, cree usted, Tomás Gálvez? ¿Juega en pared con el Congreso? Sí, porque el Congreso inicialmente le archivó 2 de las denuncias que él tenía y donde estaban ¿Y qué le bastantes garantiza elementos. a los parlamentarios la presencia de Gálvez en la Fiscalía? ¿Impunidad? Están a puertas de elecciones y lo que quieren los congresistas, y por eso han logrado esto, que ha sido todo un armatoste contra mí. No tener a una fiscal que los tenga denunciados o investigados. ¿Para qué? Para que se presenten ante sus eventuales votantes, ante el público, limpios, impolutos, totalmente, que son personas honorables, que no tienen nada, no tienen una carga pesada, ¿no? que soportar. Necesitan impunidad. Está diciendo que Gálvez entonces va a ser el encargado de limpiar a estos congresistas que buscan nuevamente llegar al Congreso o a otro cargo político. Pero es que él mismo lo ha dicho, de que cómo es posible que que ha habido exceso. Él lo ha dicho, yo no lo estoy presumiendo. Todo el Perú lo ha visto. ¿Y cuál es la situación ahora? Creo Porque creo que pidió disculpas. Le pidió disculpas a los congresistas en una sesión porque entonces, a ver, una cuestión es la relación de cordialidad que tiene que haber entre poderes. Así es. Y otra muy diferente es ya la sumisión
que aparentemente se quiere del Es una Ministerio palabra Público. fuerte. ¿Usted coincidiría con eso? Es decir, con esta inhabilitación y con la postura que hoy tiene el fiscal que está en su posición como fiscal, digamos, mientras está suspendida, ahora inhabilitada, pero que finalmente no ha sido elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Y no va a poder ser ratificado En esa posición, tampoco. ¿usted diría que lo que ha hecho Tomás Gálvez es someter el Ministerio Público al poder político? Ha dado esa impresión. Y yo lo dije en otra entrevista que ha sido una conducta vergonzosa para el máximo representante de un organismo constitucionalmente autónomo que tiene que mantener su independencia, tiene que Pero ahí mantener la pregunta su sería, ¿y qué pasa autonomía. con los otros fiscales supremos, no? Es que el silencio es lo que preocupa y es inexplicable. No puede haber un silencio tan prolongado porque no dicen nada de nada. Y el Ministerio Público hace rato comisó la suspensión, que es absolutamente inconstitucional, todo el silencio. Y eso afecta la moral de la propia institución, de los integrantes del Ministerio Público. Eso amedrenta. Hoy día lo que ha plasmado el Congreso con mi inhabilitación es decir eso. Quien se atreve a chocar con nosotros, con los poderosos, simplemente lo vamos a colgar, lo vamos a eliminar. Y va a perder su carrera, va a perder esto, va a perder lo otro. Ese amedrentamiento, ¿a qué lleva? A que la gente simplemente se deje manipular, actúe con ese temor, con esa inseguridad en el trabajo. De acuerdo, doctora. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. También gracias al doctor Rodolfo Pérez y estaremos atentos justamente a las acciones que usted tenga a bien interponer. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Buenas Hacemos noches. una pausa y regresamos.